Bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de electrónica básica desde cero. Hoy vamos a continuar viendo conceptos fundamentales que tenemos que entender para aprender electrónica. Pero antes, no olvides suscribirte y darle like a este video, porque de esa forma me ayudas muchísimo. En el capítulo anterior estuvimos viendo qué era la electrónica y habíamos llegado a la conclusión que era el comportamiento de los electrones en distintos tipos de escenarios y estados. Pero yo les había anticipado que el comportamiento de los electrones también estaba relacionado con algo que se llama corriente eléctrica. Hoy en día estamos muy acostumbrados a ver el efecto de la corriente eléctrica, porque utilizamos muchísimos aparatos que están ligados a ella y que gracias a la corriente pueden funcionar. Pero no vemos el trasfondo ni entendemos por qué pasan estas cosas. Por eso, para poder entender los fenómenos eléctricos, debemos conocer primero cómo está constituida la materia. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. A su vez, los átomos están constituidos por electrones que se mueven alrededor del núcleo, y este núcleo está constituido por protones y neutrones. Los protones y los electrones tienen una propiedad conocida como carga eléctrica. Esta propiedad es la responsable de que ocurran los fenómenos eléctricos. Mientras que los neutrones no poseen carga eléctrica, la carga de un electrón es igual a la carga eléctrica de un protón, pero de distinto signo. Y por convenio, los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. En términos generales, los materiales son neutros, es decir, existe un equilibrio entre el número de cargas negativas, que son los electrones, y las cargas positivas, que son los protones. Sin embargo, en ciertas ocasiones, los electrones pueden moverse de un material a otro, originando cuerpos con cargas positivas, con defecto en electrones, y cuerpos con carga negativa, es decir, con exceso de electrones. Por lo tanto, para adquirir una carga eléctrica, es decir, para poder electrizarse, los cuerpos tienen que ganar o perder electrones. Una característica de las cargas es que las cargas del mismo signo se repelen, mientras que las cargas con diferentes signos se atraen, tal y como se muestra ahora en la figura. Si, por ejemplo, frotamos un bolígrafo o una lapicera con nuestro pantalón o nuestro jersey de lana, vamos a ver que este es capaz de atraer pequeños trozos de papel. Por eso podemos decir que el bolígrafo está electrizado. Hay materiales como los plásticos en los que los electrones no se mueven de un átomo a otro. Estos materiales se llaman aislantes. En otros materiales los electrones se pueden mover con cierta facilidad. Estos materiales se denominan conductores. Son buenos conductores los materiales que ofrecen poca resistencia al paso de los electrones, como por ejemplo los metales, como la plata, el cobre y el aluminio. Por eso, podríamos definir a la corriente eléctrica como el flujo de carga eléctrica a través de un material conductor, debido al desplazamiento de los electrones que orbitan el núcleo de los átomos que componen a ese conductor. Si lo comparáramos con el agua, la cantidad de agua que pasa por una tubería en un segundo se llama caudal. Por ejemplo, podemos decir que una tubería tiene un caudal de 1 litro por segundo. Eso quiere decir que cada segundo pasa 1 litro de agua por la tubería. A semejanza del ejemplo del agua, en un punto de un circuito, la intensidad de corriente será la cantidad de carga que pasa por un punto del circuito en una unidad de tiempo. Y bueno, esa cantidad de carga es lo que nosotros estuvimos definiendo antes como carga eléctrica, que es la propiedad que tienen los átomos. Muy bien, vamos a escribirlo de una forma más linda. Vamos a hacer esta definición y si ustedes pueden, grábensela en la cabeza, anótenla en un cuaderno o en sus computadoras. Intensidad eléctrica es la carga o corriente eléctrica que circula por una zona en la unidad de tiempo. Se le suele denominar con la letra I de intensidad y su unidad de medición es el amperio. Hoy aprendiste algo nuevo y muy importante. La unidad de medición de la corriente es el amperio y la corriente eléctrica
es el flujo de electrones que se mueve a través de un conductor. Como mencionamos, esta corriente se mide en amperios, y cuanto mayor sea el valor en amperios, más electricidad está fluyendo en un circuito. ¿Cómo podríamos definir al amperio o al ampere? Bueno, fácil. El amperio es la intensidad de corriente eléctrica que hace pasar por una sección determinada de un conductor eléctrico la carga de un coulomb en el tiempo de un segundo. Y esto se puede medir con un instrumento llamado amperímetro. El amperímetro es un dispositivo que me va a permitir visualizar de alguna forma cuánta cantidad de corriente está pasando por un conductor. Que más adelante en otra práctica vamos a ver cómo se hace esto. Para que haya una circulación de electrones, es decir, una corriente, se deben cumplir tres condiciones básicas. La primera es que debe existir una fuente de energía que permita la circulación de electrones. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. La segunda condición es que debe existir un medio que permita la circulación de electrones, es decir, un material conductor de la electricidad. Y tercero, debe existir una ruta cerrada o un camino completo para que los electrones se muevan. Esta ruta cerrada permite que los electrones circulen continuamente, creando así un flujo de corriente eléctrica. A esto, en electrónica, lo vamos a llamar a partir de ahora circuito. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos qué es la corriente eléctrica, a qué llamamos intensidad de corriente, cuál es su unidad y cómo la podemos medir. Y también vemos lo importante que es conocer la estructura del átomo, porque gracias a eso podemos entender cómo hoy en día funcionan todas las cosas. Espero que el capítulo de hoy te haya servido para aclarar algunas cosas. Y esto es muy importante. Ya lo vamos a ver en pocos capítulos qué relación hay entre, por ejemplo, la corriente, la resistencia y el voltaje y qué son estas cosas. Pero vas a ver que te va a servir de muchísima ayuda. Nos vemos en el próximo capítulo. No olvides suscribirte y darle like a este video.